Entonces hacemos un breve repasito de lo que pensamos la distribución normal y después hacemos los ejercicios. Entonces, lo último que hemos hablado era de las variables aleatorias absolutamente continuas, y lo que habíamos dicho que teníamos... Si teníamos una variable aleatoria x absolutamente continua, o continua, entonces la función de probabilidad puntual ya no lo usábamos porque en cualquier punto va a valer 0. Entonces eso no nos da ninguna información. Y lo que nos aparecía era la función de densidad. Y esto nos permitía calcular las probabilidades como integrales. Entonces queríamos la probabilidad de que nuestra variable esté entre a y b. Esto le vamos a integrar la función densidad en el intervalo AB. Entonces f de x de x. Y después teníamos la función de distribución. Que en un cierto valor es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que ese valor. O sea, la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Y esto visto con la función de densidad sería la integral desde menos infinito hasta x, ¿no? Porque decir que x es menor o igual que x es decir que está entre menos infinito y x. Entonces integramos en ese intervalo de la función de densidad. Acá le vamos a poner y porque el x ya lo estamos usando acá. Entonces, muy brevemente, esto es lo que hemos hecho, ¿no? O sea que para calcular la función densidad, la función de distribución, si tenemos la densidad, yo qué sé, algo así. Entonces, la probabilidad de que la variable sea menor o igual que este x va a ser toda esta integral. O sea, la integral a la izquierda de x. Esto de acá es f de x. Y esta función es la función de densidad. Sí, como que en grandes líneas, esto es lo que hemos hablado la última vez. Entonces ahora sí, la distribución normal. Entonces cuando tenemos una distribución normal va a tener dos parámetros, un parámetro mu y un parámetro sigma. Y lo que tenemos es que la función densidad de esto es algo así. Entre sigma raíz de 2pi. La fórmula en sí, digamos, no nos va a interesar tanto. Lo que tiene de bueno esto es que es una función simétrica. O sea, simétrica, tiene cierta simetría. Va a ser como una cosa así. Más o menos. Y el punto medio acá es el mu. O sea que para la izquierda de mu tienen el 50% del área y para la derecha de mu tienen el 50% del área. Y después el sigma lo que les dice es qué tan ajustadita es la campana acá. ¿Sí? Cuanto más grande sea el sigma, más plana va a ser la curva, y cuanto más chico es, más puntiaguda, digamos. Entonces el problema acá, ¿cuál es? Porque nosotros lo que queremos, en cierta forma, es la función de distribución. Y la función de distribución es una primitiva de la función de densidad. Entonces lo que precisaríamos es una primitiva de esta función. El problema es que esta función no tiene una primitiva que la podamos expresar, tipo, no es exponencial de yo que sé qué, por un logaritmo, yo que sé, no hay una forma de expresarla. Entonces, al esta función no tener una primitiva, lo que pasa es que f de x, la función de distribución, no tiene una fórmula.
y ahí es que aparece la tabla. ¿Sí? O sea que si queremos calcular tipo, la probabilidad de que x esté entre dos valores, no vamos a poder calcular la integral. Vamos a tener que buscar los valores en la tabla. Y en la tabla lo que tienen son los valores de la función de distribución para una normal estándar. O sea que si z es una variable aleatoria con distribución normal de 0, 1, o sea que está centrada en el 0 y que la variación es 1, ahí es que aparece la función de distribución que está en la tabla. Creo que en la tabla dice f de x o algo así. No, phi de x. Creo que la llaman phi. Sí. La función de distribución de la normal estándar es la probabilidad de que z sea menor o igual que x, y esto es el phi de x que está en la tabla. Sí, en el parcial, la tabla se la pueden llevar ustedes, creo. Sí, la tabla la llevan ustedes con la hoja de resumen o de fórmulas que se hicieron. Pero va aparte, digamos. Tienen una hoja que es con todo lo que se escriben ustedes, y aparte de eso va la tabla. Y así no toda la hoja ya se la ocupa la tabla. Entonces, observaciones de cómo vamos a hacer esto. Bueno, la probabilidad de que la normal estándar sea menor o igual que x, esto es el phi de x, que es lo que está en la tabla. Que esto lo que vendría a ser es, cuando tiene la normal estándar, va a ser algo así, centrada en 0, a ver si me queda más o menos bien. No, no. Entonces tiene un x por acá, y el phi de x va a ser toda esta área. Después, otra cosa que podemos querer es la probabilidad de que z sea mayor o igual, o estricto, que sea, a x. Entonces, ¿esto cómo vamos a calcularlo? Pues para el área que queremos sería algo así. Bueno, más o menos, digamos que es simétrico. Entonces ahora tenemos el x acá, el área que nos interesa es esta. Entonces, ¿cómo la podemos calcular? Porque las cosas que nos aparecen en la tabla, ahí está, van a ser del estilo de z menor o igual que algo. Ahí está, entonces va a ser 1 menos el de acá, porque la probabilidad de que z sea mayor o igual que x va a ser 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que x. Y la probabilidad de que z sea menor o igual que x es phi de x. O sea, esto va a ser 1 menos phi de x. ¿No? Lo que sabemos es que la integral abajo de toda esta curva vale 1. Entonces, si lo que nos interesa es esto, podemos hacer 1 menos el área por el otro lado. Esta de acá, esta es phi de x. ¿No? Si hacemos la integral de phi tipo entre menos infinito e infinito, eso nos va a dar 1. Entonces, para sacar esta área, vamos a hacer 1 menos el área a la izquierda. El área a la izquierda es lo que sale en la tabla. Después, lo otro que nos puede interesar es estar en un intervalo. O sea, que z sea mayor o igual que a y menor o igual que b. ¿Y esto qué vendría a ser? Tenemos el a por acá, el b por acá. O sea que nos interesaría esta área de acá. La integral de la función densidad entre a y b, o sea, en ese intervalito. ¿Y eso cómo lo podemos calcular usando la phi?
¿no? Porque esta área, el área entre A y B, ¿cómo la podemos pensar? La podemos pensar como toda el área que está a la izquierda de B, o sea, todo esto, menos el área que está a la izquierda de A. O sea, esto vendría a ser Z menor o igual que B, menos Z menor o igual que A. Sí, o sea, agarramos toda el área a la izquierda de B, o sea, todo esto, y le restamos el área que está a la izquierda de A, o sea, esto de acá. Y esto es la función de distribución en B, y esto es la función de distribución en A. O sea que esto va a ser phi de B menos phi de A. Entonces, digamos, un problema, pero un tema en la tabla es que tenemos solo para valores a partir de 0. Lo que se fija en la tabla, el primer valor que les da es en 0, y después 0,01, 0,02, etc. O sea que valores negativos no aparecen en la tabla. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Si x es menor que 0. Y nos interesa la probabilidad que z sea menor o igual que x. O sea que ahí tenemos una situación así. Tenemos la densidad de la normal, y tendríamos un x por acá. Y nos interesaría esta área de acá. Entonces, ¿ahí qué usamos? Ahí podemos usar que esta curva es simétrica. O sea, el área a la izquierda de x va a ser igual al área a la derecha de menos x. O sea, estas dos áreas van a ser iguales, porque esta función es simétrica con respecto al eje de x igual a 0. Entonces, si queremos el área a la izquierda de x, va a ser igual al área a la derecha de menos x. ¿Sí? O sea que esto lo podemos escribir como la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos x. ¿Y esto cuánto va a ser? Estaríamos como en esta situación de acá. Queremos el área para la derecha. O sea que esto vendría a ser, esto sería 1 menos phi de menos x. Y como el x era negativo, menos x va a ser positivo, así que esto va a estar en la tabla. No hay problema. ¿Sí? Después, el otro tema es que los valores que están en la tabla son para la normal estándar, pero podemos tener una normal que no sea de parámetros 0 y 1. Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Si tenemos una x que es una normal de parámetros mu y sigma cuadrado, y vamos a hacer esta pi que como que contiene a todas, menor o igual que b. Si queremos esta probabilidad, pero ahora tenemos una normal que no es una normal estándar, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es estandarizar. O sea, si agarramos esta x y le restamos mu, ahí lo que hacemos es básicamente la función densidad correrla hasta el 0. Y si dividimos entre sigma, ahí lo que se hace es como que componer qué tan ancha o tan plana es la curva. Entonces, estandarizar es eso. Agarran la x, le restan mu y dividen entre sigma, y eso les va a dar una normal estándar. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer menos mu dividido entre sigma, menor o igual que x menos mu dividido entre sigma, y después acá b menos mu dividido entre sigma. Y esto que les queda acá, esto va a ser una normal de parámetros 0 y 1. Y ahora que tiene una normal de parámetros 0, 1, ahora lo trabajan como siempre. Esto va a ser phi de b menos mu entre sigma menos phi
a menos mu entre sigma. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien, entonces, pensaba arrancar con el 6, que está más que nada para trabajar con la tabla, y después vemos. Voy a copiar la tabla primero, así ya la tengo. Y vamos a hacer alguno del 6, entonces. Entonces, estamos acá con el 1. Entonces, en el 1 tenemos la normal estándar. Vamos a tener z, que es una normal 0,1. Y lo que nos piden es el área bajo la curva que está a la derecha de 1,84. O sea que tenemos la función densidad, que va a ser algo así. Y queremos el área a la derecha de 1,84. O sea, queremos esto de acá. O sea, queremos P de Z mayor o igual que 1,84. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Hasta los valores que tenemos en la tabla son todos tipo Z menor o igual que algo. Entonces queremos transformar esto en algo que tenga la pinta de Z menor o igual que algo. Entonces esto va a ser 1 menos la probabilidad de Z menor o igual que 1,84. Y esto es la función de distribución, o sea, la phi. Esto va a ser 1 menos phi de 1,84. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar el 1,84 en la tabla. Entonces esto va a ser... O sea, lo que está antes de la coma y el primer número después de la coma lo buscan en la columna esta, y después el segundo número después de la coma lo buscan acá. Entonces 1,84 tienes que buscar 1,8 acá. Me quedó el lápiz, acá. 1,8 y después el 0,04 acá. Entonces esto va a ser... ¿Este, no? Sí, 0,9671. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces, después nos piden el área que está entre menos 1,97 y 0,86.
O sea que sería algo así. Bueno, digamos que es simétrica. Esto será, ¿cómo era? 1,97. Sí. Menos 1,97 y 0,86. Bueno, lo que nos interesa esta área de acá. Entonces, lo que queremos es probabilidad de z entre menos 1,97 y 0,86. Entonces, ¿esto cómo hacemos? Queremos el área que está entre menos 1,97 y 0,86. Entonces vamos a hacer el área que está a la izquierda de 0,86 menos el área que está a la izquierda de menos 1,97. O sea, toda esta área de acá, a la izquierda del 0,86, y le restamos el área que está a la izquierda de menos 1,97. O sea que esto vendría a ser z menor o igual que 0,86 menos, z menor o igual que menos 1,97. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto vendría a ser la función de distribución phi en 0,86 menos phi en menos 1,97. Entonces, este va a estar en la tabla. Pero este no. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque acá tenemos un positivo, no hay problema, pero acá tenemos una negativa. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Ahí está, usamos la simetría. El área que está a la izquierda de menos 1,97 es igual al área que está a la derecha de 1,97. Acá es menos simétrico, pero bueno. El área que está a la izquierda del 1,97 va a ser igual al área que está a la derecha del 1,97. Y el área que está a la derecha del 1,97 es 1 menos el área que está a la izquierda del 1,97. ¿No? Esta área de acá va a ser 1 menos toda esta área de acá. O sea que esto va a ser phi de 0,86 menos 1 menos phi de 1,97. O sea que esto va a ser phi de 0,86 menos 1 más phi de 1,97. Y ahora vamos a buscar estos dos. El phi de 0,86 tiene que ser acá, 0,8 y después el 6. O sea, 80,51. Y después el 1,97, buscamos 1,9 acá, y después con el 7. O sea, tiene que ser este. Sí. 0,9756. Bien. ¿Dudas hasta acá?
Bien. No sé cuál otro quieren hacer del 6. Profe, una pregunta. Sí. Si te dan una probabilidad que no está en la tabla, vos sale, tipo, tenés que aproximar, ¿no? Sí, pues tipo buscar un intervalo. Acá podemos hacer alguna para. Imagino que en estas va a pasar eso. Sí, porque pasa, tipo, ahí en el 6-3. Ahí está, vamos a hacer uno de estos. Tenemos una normal, 46, y después está el área, el valor de x que tiene 45% del área a la izquierda. Vamos a hacer eso. Entonces tenemos una normal de parámetros 46. Y queremos el valor de x tal que el 45% del área esté a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos x tal que la probabilidad de x menor o igual que x sea 0,45. ¿Sí? Esto sería el valor de x tal que el área a la izquierda es el 45%. Entonces, tenemos esto, la probabilidad de x menor o igual que x 0,45. Vamos a estandarizar. Entonces esto va a ser x menos mu menos 40 entre 6 menor o igual que x menos 40 entre 6, y esto tiene que ser 0,45. Entonces, esta de acá pasa a ser una normal de parámetros 0 y 1. ¿Sí? Porque al estandarizar, lo que hacemos es transformamos la normal de parámetros lo que sea en una normal 0, 1. Entonces, esto de acá, esta probabilidad, va a ser phi de x menos 40 entre 6. Esto va a ser phi de x menos 40 entre 6 igual a 0,45. Entonces, ¿acá qué pasa? Ahora ya estamos con una normal 0,1, o sea que tenemos algo así. Y queremos que el área a la izquierda de este valor sea 0,45. O sea que este valor de acá tiene que ser más grande que 0 o más chico que 0. Más chico. Más chico, ahí está. Porque si nos paramos en el 0, del 0 para la izquierda hay el 50% y del 0 para la derecha hay el 50%. O sea que si queremos un valor tal que el área para la izquierda sea el 45%, tiene que ser más chico que 0. O sea que ese x menos 40 anda por acá. Porque queremos que esta área de acá sea 0,45. Entonces, si este valor fuera más grande que 0, ya tendría que ser sí o sí el área de la izquierda mayor que 0,5. Entonces, por eso es que el x menos 40 entre 6 tiene que ser un número negativo. Entonces, como este de acá es negativo, lo que vamos a hacer es hacer 1 menos phi del opuesto. Entonces, 1 menos phi de 40 menos x entre 6 tiene que ser 0,45. ¿Sí? Si el x menos 40 entre 6 está acá, entonces el otro andaría por acá. X más 40, sí, 40 menos x. 40 menos x entre 6. Entonces, esta área de acá
es phi de x menos 40 entre 6, y esta área de acá es 1 menos phi de 40 menos x entre 6. O sea, es 1 menos toda esta área. Y por simetría, estas dos áreas son la misma. Entonces, esto de acá, que es esta área, va a ser igual a esto de acá, que es esta área. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Pasamos el menos phi para el otro lado. Entonces nos va a quedar que phi de 40 menos x entre 6 es 0,55. Sí. Entonces ahora tenemos que buscar el 0,55, pero el 0,55 ya es una probabilidad. O sea que tendríamos que buscar el 0,55 acá, por dentro de la tabla, y ver qué valor de x nos da por ahí. Entonces el 0,55 va a estar entre este y este. ¿No? En 0,12 tenemos 0,54 y algo, y en 0,13 tenemos 0,55. 17. Entonces, ¿qué pasa? Phi de 0,12, esto era 0,54 algo, ya me olvidé, y después phi de 0,13, esto era 0,55 algo. Entonces, el 40 menos x entre 6 tiene que estar entre 0,12 y 0,13. Bien, casi no dejo puntitos. 78 y 17. Bien. Entonces, el 0,55 está entre estos dos. O sea que el valor este que nos interesa, el 40 menos x entre 6, tiene que estar entre este y este. O sea, tenemos 0,12 menor que 40 menos x entre 6, menor que 0,13. Y ahí multiplicamos por 6 y no sé cuánto da. Es 0,12. 6 menos 40 es 39,28. Y 0,13 por 6 menos 40. 39,22. O sea que el X va a estar entre 39,22 y 39,28. Y lo mejor que podemos hacer acá es dar un intervalo, porque el valor justo que queremos no está en la tabla. Entonces está. Lo mejor que podemos decir es decir, X va a estar entre tal y tal. ¿Sí? ¿Quedaron convencidos? Bien, no sé si quieren hacer el B del 6,3 también.
que es muy parecido. Vamos a ver. Entonces tenemos igual la normal de parámetros 40 y sigma igual 6, y queremos el valor de x tal que 14% del área el área a la derecha de x sea 14%. Entonces tenemos x, que es una normal de mu 40 y sigma 6, y buscamos x, tal que el área a la derecha, o sea, x mayor o igual que x, sea, ¿cuánto era? 14%. Sí. O sea que es como una situación así. Tenemos la normal, que es centrada en 40. Y queremos que el área a la derecha de x sea el 14%. O sea que x va a tener que estar por acá. Está bien, ¿no? Y el área a la derecha. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos la probabilidad de x mayor o igual que x. Esto tiene que ser 0,14. Entonces, la probabilidad de que x sea... Esta estandarizamos. Esto va a ser la probabilidad de x menos 40 entre 6 mayor o igual que x menos 40 entre 6, 0,14. Entonces, esta de acá va a ser una normal estándar. Entonces, esto va a ser la probabilidad de que una normal estándar sea mayor o igual que esto, va a ser 1 menos i de x menos 40 entre 6. No, porque el área a la derecha es 1 menos el área a la izquierda. Entonces acá nos va a quedar que phi de x menos 40 entre 6 es igual a 1 menos 0,14, y eso es 0,86. No, sí. Entonces ahora buscamos esta probabilidad en la tabla, el 0,86. ¿Y dónde anda eso? Acá, 86, acá. No, está entre estos dos. Cuando agarramos el 1,08, el phi vale 0,8599, y cuando agarramos 1,09, el phi vale 0,8621. Entonces phi de 1,08, esto era 0,8621.
85,9 y phi de 1,09 era 0,86. Sí, no importa, pero 21. Entonces el 0,86, que es lo que nos interesa, está entre este y este. Entonces x menos 40 entre 6 va a estar entre este y este. Ahí resolvemos para x. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien, entonces ahora no sé si prefieren hacer el 7 o el 8. Porque después ya no es más lo normal. Vamos a hacer el 8. Entonces, ¿cómo es el tema? Nos dicen que tenemos cierta máquina que produce resistencias eléctricas que tienen un valor medio de 40, lo que sea. Ya me olvidé de... pero bueno, y una desviación estándar de 2. ¿Qué era? Bueno, está haciendo el punto. Como verán, física está en el pasado muy lejano. Bien. Y nos dicen que los valores de la resistencia siguen una distribución normal. Y lo primero que nos preguntan es qué porcentaje de las resistencias tendrán un valor que exceda 43 ohm. Entonces vamos a tener una variable aleatoria que lo que nos da es el valor de la resistencia, ¿no? Vamos a tener x, valor de la resistencia. Y nos dicen que los valores de la resistencia siguen una distribución normal, de valor medio 40 ohm y desviación 2. Entonces x va a ser una normal de 42. Y ahora nos piden qué porcentaje de las resistencias tendrán un valor que exceda 43 ohm. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Estamos buscando todas las resistencias que tienen un valor mayor que 43. Entonces nos vamos a plantear la probabilidad de que x sea mayor o mayor o igual que 0,43. Y ahora, para encontrar esta probabilidad tenemos que estandarizar, porque la x es una normal que no es estándar. Entonces, esto va a ser igual a p de x menos 40 entre 2 mayor que... ¿Qué puse 0,3? Mayor que 43, perdón. Y acá va a ser 43
menos 40 entre 2. Entonces, esta de acá es una normal estándar. Y que podemos ponerle z, por ejemplo. Esto va a ser la probabilidad de que z sea mayor que 43 menos 40 entre 2. Acá le puse z a la estandarizada. Tipo z es igual a x menos 40 entre 2. Y esta es una normal estándar. Entonces, esta probabilidad, ¿cómo la sacamos? Cuando decimos z mayor estricto que este valor, eso sería el área a la derecha. Entonces vamos a hacer hasta 1 menos el área a la izquierda. Esto vendría a ser 1 menos la probabilidad de que z sea menor, ¿y esto cuánto es? 43, 3, 1,5. Y ahora el 1,5 lo podemos buscar en la tabla. ¿Y dónde está? 1,5 acá. Entonces va a ser 0,9332. El phi de 1,5 es 0,9332. Esto va a ser 1 menos 0,9332. ¿Y esto cuánto es? Mm, 0,668. Bien. Entonces va a ser el 6,68%. ¿Sí? ¿Quedaron convencidos? Bien de bien. Entonces, después en la parte 2 nos dicen, al medir el valor de las resistencias, el medidor redondea la medida del valor entero más cercano. Entonces ahora nos preguntan qué porcentaje de las resistencias ahora va a ser considerado como mayor que 43. Entonces lo que va a hacer, si a una le miden 42,8, ahí lo redondean para arriba, y esta también va a contar como una que es mayor que 43. Y lo mismo, yo sé, 42,7 también lo redondean para arriba, entonces también va a contar. Entonces el nuevo intervalo donde tenemos que considerar, ¿cuál va a ser? O sea, vamos a querer que x sea mayor que qué valor. 42, el 42 ya te lo redondea en... y si tenés 42,1, por ejemplo, como te lo redondea al entero más cercano, el 42,1 te lo va a redondear a 42. Lo mismo con 42,4, también te lo redondea al más cercano, o sea que te lo redondea para abajo, a 42. Pero... no, dice el más cercano, ¿no? Sí, entonces tiene que ser... si es 42,3, te lo redondea al más cercano, que es 42. O sea, tiene que ser a partir de 42,5. Porque ahí el más cercano va a ser 43.
O sea, vamos a querer la probabilidad de x mayor que 42,5. Y ahora lo trabajamos igual, normalizamos esto, y esto va a ser x menos 40 entre 2 mayor que 42,5 menos 40 entre 2. Esta de acá es la normal estándar, que le llamamos z. Entonces va a ser la probabilidad de z mayor que, ¿y esto qué es? Es 2,5 entre 2, 1,25. Sí. Y acá, de nuevo, como queremos z mayor que 1,25, es agarrar el área a la derecha, pero todas las cosas que están en la tabla son las áreas a la izquierda, entonces vamos a hacer 1 menos el área a la izquierda. O sea, 1 menos la probabilidad de z menor que 1,25. Igual. Y ahora, 1,25 lo vamos a buscar en la tabla. Ya no sé por dónde quedó acá. 1,25, te buscamos 1,2 y después hasta el 5. Acá, ¿no? Sí, 0,8944. Y esto es 10,66. ¿56? Entonces va a ser el 10,56%. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien. Entonces, a no ser que tengan alguna cosa en particular que quieran mirar del práctico 5, de repente ya arrancamos con el práctico 6. Bien, vamos a arrancar con el 6. Entonces, resumencito de distribución conjunta para discretas. Entonces vamos a agarrar X e Y, que van a ser variables aleatorias discretas. Y lo que vamos a dar es la función de probabilidad conjunta. Al igual que cuando teníamos una sola variable aleatoria dábamos la función de probabilidad puntual, ahora vamos a dar algo parecido, que es la función de probabilidad conjunta.
Vamos a escribir P sub xi en un x y en un y. Esto va a ser la probabilidad de que la variable aleatoria x valga x chiquito y que la variable aleatoria y valga y chiquito. O sea, x igual a x y además y igual a y. Si lo quieren escribir con intersección sería x igual a x, intersección y igual a y. O sea, lo que dan es cuál es la probabilidad de que x tome tal valor y simultáneamente la variable aleatoria y tome tal otro valor. Entonces, una cosa que va a tener que verificar esta función de probabilidad, que es, ¿qué pasa si sumamos la función de probabilidad conjunta en todos los valores que puede tomar x y todos los valores que puede tomar y? O sea, hacemos la suma con x en el recorrido de x y con y en el recorrido de y. ¿Esto cuánto nos tendría que dar? Nos estamos agarrando todos los valores posibles para la variable aleatoria x y todos los valores posibles para la variable aleatoria y. Y estamos mirando todos los casos. Eso nos va a tener que dar 1, porque estamos agarrando todas las posibilidades. Y después, a partir de la función de probabilidad conjunta, podemos sacar las funciones de probabilidad puntuales, de x y de y. La probabilidad puntual de x en un valor x, ¿qué va a ser? Esto es la probabilidad de que x valga x. ¿Y esto cómo lo podemos descomponer? Podemos verlo como que x vale x, y además y toma tal valor, y a eso le sumamos la probabilidad de que x valga x, y después y tome tal otro valor, y así vamos recorriendo todos los valores posibles que puede tomar y. No, supóngase que la variable aleatoria y puede tomar 3 valores, 1, 2 y 3. Entonces la probabilidad de que x valga x la podemos descomponer como que x vale x, y además y vale 1, y a eso le sumamos la probabilidad de que x valga x, y después y valga 2, y a eso le sumamos la probabilidad de que x valga x, y después y valga 3. ¿No? Y si sumamos así en todos los posibles valores que puede tomar y, estamos como mediando todos los casos. Si estamos descomponiendo el evento x igual a y en todos los posibles, x igual a x, lo estamos descomponiendo con todos los valores posibles que puede tomar la variable aleatoria y. Y si hacemos la suma en todos los valores posibles de y, estamos mirando este evento, x igual a y, x igual a x, perdón. O sea que esto vendría a ser la suma en todo el recorrido de la variable aleatoria y de la función de probabilidad conjunta. ¿Sí? En esta sumatoria el x está fijo, y lo que hacemos es miramos todos los posibles valores que puede tomar y los recorremos todos. Sí, esto después con los ejercicios se ve mejor, pero sí se ve la idea. Y después lo mismo para la puntual de i. Si queremos la función de probabilidad puntual de i en un valor i, esto va a ser la probabilidad de que i valga exactamente i. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a recorrer todos los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria x. Esto va a ser la suma en todos los valores que puede tomar x de la función de probabilidad conjunta. Entonces en esta sumatoria el i está fijo, es el i que viene de acá, y lo que hacemos es recorremos todos los valores posibles que puede tomar la variable aleatoria x. Y al recorrer todos los valores posibles de x, estamos mirando todos los casos posibles. O sea que al final estamos mirando este evento de acá, que es el que nos interesa. Entonces estas son las funciones de probabilidad puntuales de x y de y
pero cuando las sacamos a partir de la conjunta se les suele llamar marginales. Estas son las probabilidades marginales. O funciones de probabilidad marginales. Pero son las funciones de probabilidad puntual, no tiene nada raro. Y después el último comentario es con respecto a la independencia. Si tenemos X e Y independientes, entonces, ¿qué pasa con la probabilidad de X igual a X, Y igual a Y? ¿Esto cómo nos va a quedar? Como son independientes, la probabilidad de la intersección es multiplicar las probabilidades. O sea que esto va a ser la probabilidad de X igual a X por la probabilidad de Y igual a Y. O sea que cuando son independientes, la función de probabilidad conjunta va a ser multiplicar las funciones de probabilidad puntuales de X y de Y. O sea que P, X, Y, de X, Y, esto va a ser la probabilidad puntual de X por la probabilidad puntual de Y. Y cuando son independientes, la función de probabilidad conjunta la construimos así, multiplicando las funciones de probabilidad puntuales. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien. Entonces, no sé por cuál quieren arrancar. Podemos arrancar por el 1, que ahí, vamos a arrancar por el 1, sí. Entonces, nos dicen que tenemos un grupo de 9 personas en las cuales hay 2 contadores y 3 abogados, y elegimos al azar 5 personas de ese grupo de 9. O sea que estoy escribiendo, tenemos 9 personas, entre las cuales 2 abogados, no, 2 contadores, 3 abogados, y entonces nos faltan 4. 4 que es otro. Y se eligen al azar 5 personas. Y vamos a definir 2 variables aleatorias. Una variable aleatoria X, que nos dice la cantidad de contadores que hay entre las 5. Y después Y, que nos dice la cantidad de abogados. Bien, entonces lo primero que nos preguntan es cuáles son los valores que pueden tomar X e Y.
Entonces, X, ¿qué valores puede tomar? Ahí está, puede haber o ningún contador, o uno, o dos, y después ya más nada, porque tenemos solamente dos contadores. Entonces los valores que puede tomar X van a ser 0, 1 y 2. Y después para Y, ahí está, de 0 hasta 3, porque tenemos 3 abogados, entonces puede salir puede no salir ninguno, salir 1, salir 2 o salir 3. Entonces esto va a ser 0, 1, 2, 3. Y ahora nos piden construir la función de probabilidad puntual, la función de probabilidad conjunta de X e Y. Entonces esto normalmente se hace en una tablita, entonces va a ser algo así. En esta columna vamos a poner todos los valores que puede agarrar X, y después acá en la primera fila vamos a poner todos los valores que puede agarrar Y. Esto va a ser 0, 1 y 2. Y después acá los valores que puede agarrar Y, o sea 0, 1, 2 y 3. Y después, en esta primera casilla, ¿qué va a ser? Va a ser la función de probabilidad conjunta en 0 y 0. O sea, acá va a ir la probabilidad de X igual a 0 y después Y igual a 0. En esta va a ir la probabilidad de X igual a 0, Y igual a 1. En esta va a ir la probabilidad de X igual a 0, Y igual a 2 y así. Entonces, esta primera casilla, la probabilidad de X igual a 0 y después Y igual a 0. Cero. Ahí está, porque no alcanza, ¿no? Como sacamos 5 y hay solamente 4 que no son ni contadores ni abogados, tan necesariamente uno de estos va a tener que salir. O sea, no puede haber 0 contadores y 0 abogados, porque nos quedan solamente 4 y que estamos sacando 5. Entonces acá vamos a tener 0. Después, la probabilidad de que haya no sé qué son, 0 contadores y 1 abogados. Lo vamos a hacer casos favorables sobre casos posibles. Los casos posibles, ¿cuántos van a ser? Los casos posibles es de cuántas formas podemos escoger 5 personas entre las 9. Ahí está, entonces los casos posibles va a ser combinaciones de 9 en 5. Y después los casos favorables, ¿cómo podemos hacer? Tenemos que escoger un abogado, y tenemos 3 posibilidades. Eso va a ser combinaciones de 3 en 1, o directamente 3. Y después, las otras 4 personas, ¿de dónde las sacamos? Ahí está, de las que no son ninguna de las dos cosas. O sea, de esto, las otras 4 sí o sí van a tener que ser estas. O sea que las formas de escoger el abogado serían combinaciones de 3 en 1, y después las otras 4 tienen que salir de acá. O sea, combinaciones de 4 en 4, que es 1. Vamos a ponerlo, es medio redundante, pero... Después, 0 contadores y 2 abogados. ¿Cómo nos va a quedar? Los casos favorables van a seguir siendo los mismos. Combinaciones de 9 en 5.
Y ahora los casos posibles, ¿cómo nos van a quedar? Ahí está, escogemos los dos abogados entre los tres posibles, o sea, combinaciones de 3 en 2. Y después tenemos que escoger 3 personas más. Y esas 3 no tienen que ser ni contadores ni abogados, o sea que las tenemos que escoger de estos 4. O sea, combinaciones de 4 en 3. Después, 0 contadores y 3 abogados, ¿cómo nos va a quedar? Casos favorables, va a ser lo mismo. Y después, los abogados tenemos que agarrarlos todos, porque tenemos 3. O sea que esto va a ser combinaciones de 3 en 3. Y después nos falta escoger 2 personas más, y esas 2 personas no pueden ser ni contadores ni abogados, o sea que van a tener que salir de estas 4. O sea, y escoger 2 personas de estas 4, hay combinaciones de 4 en 2 formas. ¿Sí? Después, seguimos por acá. Si queremos un contador y 0 abogados, ¿cómo nos va a quedar? Los casos favorables, los casos posibles siguen siendo los mismos, y para los casos favorables, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que coger un contador entre los dos que hay, o sea, combinaciones de 2 en 1, y después tenemos que escoger 4 personas más, y esas 4 no pueden ser ni abogados ni contadores, o sea que tienen que salir de estas de acá. O sea que va a ser combinaciones de 4 en 4. Ahora, un contador, un abogado, ¿cómo nos va a quedar? Tenemos que coger un contador entre los dos, o sea, combinaciones de 2 en 1. Después, un abogado entre los 3, o sea, combinaciones de 3 en 1. Y después nos falta escoger 3 personas entre las 4 que no son nada, o sea, combinaciones de 4 en 3. Y así para el resto, pues si queremos un contador, 2 abogados, agarramos 1 entre los 2 contadores, después agarramos 2 entre los 3 abogados, y nos faltan 2 para completar. Entonces agarramos 2 entre los 4 que no son nada. Después, un contador, 3 abogados, agarramos un contador entre los 2, después 3 abogados entre los 3, y nos falta 1 para completar, o sea, agarramos 1 entre los 4 que quedan. Después, 2 contadores, 0 abogados. Tenemos que agarrar los 2 contadores, 2 en 2, y después para completar tenemos que agarrar 3 entre los que quedan, o sea, combinaciones de 4 en 3. Y esto lo dividimos entre los casos posibles. Ahora, 2 contadores, un abogado. Agarramos los 2 contadores, 2 en 2, después agarramos un abogado, 1 en 3, y precisamos 2 para completar, o sea, 4 en 2. Después, 2 contadores, 2 abogados. Agarramos los 2 contadores, agarramos 2 abogados entre los 3, y precisamos 1 para completar, o sea, 1 en 4.
Y después 2 abogados, 3, no, al revés. 2 contadores, 3 abogados, tenemos que agarrar los 2 contadores, los 3 abogados, y no nos falta nada para completar. Así que ya está. Entonces la función de probabilidad conjunta nos quedaría así. ¿Quedan convencidos? Bien. Entonces, ¿qué más nos piden? Ahora nos piden las funciones de probabilidad marginales. Entonces vamos a hacer función de probabilidad marginal. Voy a dejar un poco el lugar acá. La de X. Vamos a ver un poco cómo va a quedar. Entonces, si queremos la función de probabilidad puntual de X en 0, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser la probabilidad de que X valga 0. Entonces, ¿cómo podemos escribir el evento X igual a 0 usando los eventos que aparecen acá? ¿No? El evento X igual a 0 lo podemos poner como X igual a 0, y después Y igual a 0, unión X igual a 0, Y igual a 1, unión X igual a 0, Y igual a 2, unión X igual a 0, Y igual a 3. O sea que esta probabilidad vendría a ser la probabilidad de que X valga 0, y después Y valga 0, más la probabilidad de que X valga 0, Y valga 1, más la probabilidad de que X valga 0, Y valga 2, más la probabilidad de que X valga 0, Y valga 3. Entonces lo que vamos a hacer es sumar las entradas que están en esta fila. O sea que esto va a ser 0 más combinaciones de 3 en 1, combinaciones de 9 en 5, más combinaciones de 3 en 2, combinaciones de 4 en 3, más combinaciones de, que tiene que ser 3 en 3, 4 en 2. Y así para el resto. Después, si queremos la función de probabilidad puntual de X en 1, ¿qué vamos a tener que hacer? Lo podemos ver como X igual 1, Y igual 0, unión X igual 1, Y igual 1, unión X igual 1, Y igual 2, unión X igual 1, Y igual 3. O sea que la función de probabilidad puntual de X en 1 es sumar estas entradas de acá. Toda esta fila. Y la función de probabilidad puntual de X en 2 va a ser sumar todas estas de acá. O sea, de hecho, lo que podemos hacer es agregar una columna más acá. Que sea la marginal de X o la puntual de X, y lo que vamos a hacer es, en 0, sumamos todo esto. Y después la puntual en 1, sumamos todo esto, y la puntual en 2, sumamos toda la fila. ¿Eso se ve? O sea, la función de probabilidad puntual de X en 0 va a ser sumar las entradas de esta fila, digamos, entre comillas.
Suman estas 4 y eso les va a dar la función de probabilidad puntual de x en 0. Y para y hacen lo mismo, porque por ejemplo, si queremos la... Ahí está, exacto, va a ser sumando las columnas. Exactamente. Si queremos la función de probabilidad puntual de y en 0, ese evento y igual a 0, ¿cómo lo descomponemos? Lo descomponemos como y igual a 0, x igual a 0, y igual a 0, x igual a 1, y después y igual a 0, x igual a 2. O sea que para la puntual de y en 0, tendríamos que sumar estas entradas de acá. Entonces acá podríamos agregar una fila más. Que vendría a ser la marginal o la puntual de y. Y la función de probabilidad puntual de y en 0, lo que hacen es sumar esta columna. ¿Sí? Entonces las marginales se ven tipo re bien en la tablita. Tienen la marginal de y, suman las columnas. Suman estos tres valores y les va a dar la función de probabilidad marginal de y en 1. Suman estos 3 de acá, les va a dar la función de probabilidad marginal de y en 2, igual para 3. ¿Sí? ¿Eso se ve? ¿Quedan convencidos? Bien de bien. Entonces, ¿por dónde sigue el tema? Después nos piden calcular la probabilidad de que x sea igual a y. Entonces, ¿eso cómo lo podemos sacar? Podríamos separarlo en casos, tipo que las dos valgan 0, que las dos valgan 1, o que las dos valgan 2. Y ahí se acaba porque x nunca puede valer 3. O sea, esto sería x igual a 0, y igual a 0, más x igual a 1, y igual a 1, y después x igual a 2, y igual a 2. Ahí está, sería sumar las probabilidades en la diagonal, tal cual. X igual a 0, igual a 0 es esta de acá, x igual a 1, igual a 1 es esta de acá, y después x igual a 2, igual a 2, esta de acá. Así que sería tal cual sumar las tres estas que están en la diagonal. Exactamente. Y estamos un poco sobre la hora, por repente podemos mirar la 5 rapidito. Entonces en la 5 les preguntan si las variables x e y son independientes. ¿Qué les parece? Fíjense por ejemplo en este caso de acá. Tenemos que la probabilidad de que x valga 0 e y valga 0 es 0. ¿No? Tenemos la probabilidad de que x valga 0 y valga 0 es igual a 0. Pero la probabilidad de que x valga 0, ¿esa es nula?
Esta, la probabilidad de que x valga 0 es este más este. No, es este más este más este, perdón, me confundí con el i. La probabilidad de que x valga 0 es este más este más este. O sea que claramente no es 0. Y la probabilidad de que i valga 0, ahí está, esta la calculamos en la parte 3. Exacto, exacto. Esta de acá. Y la probabilidad de que i valga 0 también es distinta de 0, porque la probabilidad de que i valga 0 es este más este. Entonces, la probabilidad de que x valga 0 no es 0, y la probabilidad de que y valga 0 no es 0. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 0 e y sea igual a 0 es distinta de la probabilidad de x igual a 0 por la probabilidad de y igual a 0. Y por lo tanto, x e y no son independientes. Porque ¿qué pasa? Si sabemos que x vale 0, entonces y no va a poder valer 0. Entonces ahí ya estás como que, si sabes cuánto vale x, tenés información de cuánto puede valer y. Porque si sabes que x vale 0, automáticamente y no puede valer 0. Entonces los valores que toma x te afectan los valores que después toma y. Entonces por eso es que no son independientes. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Alguna duda? Bien, entonces el jueves seguimos un poco con discretas al principio. Y después ya pasamos a continuos. Es un poco la idea para el jueves. Bien, no sé si les quedó alguna duda, después de algún práctico anterior, alguna cosa. Y la idea, sí, la idea del martes sería hacer ejercicios de parcial, como para repasar un poco todo. A no ser que el jueves no nos dé como para redondear todo lo que hay que ver del práctico 6, entonces ahí seguiríamos un poquito. El lunes en presencial yo creo que sí, porque la clase del lunes, del feriado, la voy a recuperar jueves o viernes, entonces está, la semana que viene también nos quedaría como para hacer parciales. Bien, entonces quedamos por acá y nos vemos el jueves. Profe, una última consulta. Sí, dale. Capaz que ya lo preguntaron, pero para el tema del parcial, lo de la calculadora y eso, ¿qué tipo de calculadora se puede llevar? Creo que no hay ninguna restricción, no sé por qué. El celular, por ejemplo, no se puede, me Ah, el imagino. celular no, sí, no, tiene que ser una calculadora, solo calculadora. Tipo científica, sí, o algo. Sí, No. Y lo de las tablas, ¿te lo entregan ahí en el salón del parcial o eh, hay que llevarlo impreso? creo que lo tienen que llevar ustedes. Ah, ok. Bueno, Así que, era eso, gracias. bien, Hasta el jueves. hasta el jueves.